Días a todos y a todas. Esta mañana cuando entraba, vi en el dintel de la iglesia del cole un cartel que decía venimos a adorar. Y ahora cuando salga veré el mismo cartel que pondrá salimos a servir. Y esta es digamos, el espíritu que nos mueve a venir aquí los domingos, que es adorar a Dios, a nutrirnos, a estar juntos, a edificarnos los unos a los otros, a dar y a recibir, y el espíritu con el que saldremos después de que hayamos terminado este tiempo juntos. Hoy vamos a dar continuidad al... Me quito el amor. Vamos a dar continuidad, suena mejor, al retiro que tuvimos el fin de semana pasado. Y vamos a tener la oportunidad de escuchar a Greg, que nos va a compartir sobre el ministerio que él está liderando y que tiene mucho que ver con los dones y los talentos que él ha dado y que estamos seguros que muchos de vosotros y vosotras los tenéis, algunos reconocidos y reconocibles y otros ocultos. Entonces, os animo a que prestéis atención. Será una presentación sobre lo que Greg está haciendo y lo que comparte para edificar y para compartir el mensaje de salvación. Sí, es verdad. Suena mucho mejor sin máscara. Pues nada, fenomenal. Pues vamos en esta línea de cómo podemos servir a Dios en cualquier manera que queremos, en las cosas que podemos dar. Y la presentación que hice hace una semana en el retiro era basado en más o menos una pregunta. ¿Cómo queréis expresar tu creatividad a Dios, tu amor con Dios? ¿Cómo quieres expresarlo? Y yo voy a solamente dar algunos minutos de mi experiencia en esta línea, que empezó en Alemania, no en España. Si vamos al próximo positivo, por favor. Como a lo mejor muchos sabéis, yo estuve en Alemania 3 años buscando, porque tuve que buscar trabajo. Y podemos adelantar, ¿es posible? Lo hago. A ver. Fenomenal. Pues nada, 3 años, Alemania, en lugar de España, un poco difícil. Y de verdad a veces sentía que era un poco un tipo de exilio, ¿no? Pero Dios empezó a enseñarme que era una oportunidad, era un tipo de aprendizaje de una línea con la iglesia que a lo mejor podría servir. Y la iglesia que existía, una iglesia bastante grande, más o menos 300 miembros, hablando siempre en alemán, nunca en inglés. Pero que me da mucha impresión con esa iglesia es que usaba arte en casi todos los sentidos, en prácticamente todos los domingos y más allá. Por ejemplo, aquí en la alabanza, cada domingo ponían un tipo de obra de arte detrás de pulpo. Perdón, no de octopus. Que expresaba algo del tema que el predicador estaba explicando. Muchas veces quedaba ahí 6, 7 semanas y a veces añadía cosas encima de obra para expresar el día. Y fue súper interesante que solamente un tipo de símbolo, un tipo de imagen podría unir la verdad que estaba diciendo el predicador. Puedes recordar, yo creo que bastante mejor a veces con imágenes que incluso palabras. Entonces, una manera que usaba el arte en esta iglesia era esto. Ahí están en la alabanza, en la predicación, y un tipo de fondo que expresaba esto. A ver si funciona ese bit. No. Perdón. ¿Ahora? Perdón, siempre hay. La tecnología nunca falla. Ahí. Ok, entonces, incluso en nuestra iglesia, yo he visto muchas veces el trabajo de bailar, algo de teatro,
que usábamos en tiempos de fiestas o cosas así. Y de verdad, yo estoy siempre impresionado por el talento que tenemos, particularmente entre los jóvenes. Y yo creo que si seguimos en plan un poco más enfocado de usar estos talentos con más frecuencia, yo creo que podría añadir muchísimo a un tipo de presentación. Yo trabajaba en Inglaterra cuando era joven, 22 años más o menos, en un grupo de teatro y viajábamos por partes de Inglaterra con un grupo de músicos y pues en carteles, en otras iglesias y tal, y pues pasamos muy bien expresando ideas a través del teatro. Pues eso es, y bailar, pues conocemos, sabemos, hay gente en este grupo que sabe bailar muy bien y puede mover. Otra cosa muy curiosa que nos ha ocurrido en el último año es que con el efecto de COVID, hemos tenido que enfocarnos a través de Internet, a través de YouTube. Y mucha gente que tiene talento en tecnología ha empezado a mejorar. Yo he visto eso mucho en las presentaciones, en las canciones, etcétera, etcétera. Y yo creo que aunque COVID fue horrible, es horrible, y muchas cosas malas han ocurrido con esta enfermedad, pero también nos ha dado esta oportunidad de saber la comunidad virtual. Yo recuerdo de Marcos 16:15 que habla de que tenemos que extender nuestro mensaje a todo el mundo. Y el Internet es la manera, en muchas maneras, de extender este mensaje. Y así tenemos artistas, diseñadores, cosas gráficos, etc. Pues estamos compartiendo el mensaje muy bien a través de este sistema. Y gracias a Dios que tenemos técnicos aquí que hacen un trabajo todas las semanas, todos los domingos, fenomenal. Y es una invitación también que hay gente que tiene dones, que a lo mejor quiere compartir más con esto, con posters, con publicaciones, etc. Ok, en eso es una cosa que me da mucha ilusión. En Alemania trabajé con un grupo, esta iglesia, y ellos hicieron un diseño de un tipo de senda de oración alrededor de la iglesia, que hubo mucho campo, y crearon un tipo de senda de 7 estaciones, y cada estación era un tipo de punto de oración basado en la oración del Señor. Era un proyecto grande, 2 años de trabajo, y pues hubo costoso en muchos sentidos, pero el impacto fue increíble. Mucha gente que no era creyentes pasaba por esta senda, miraba la escultura, miraba las palabras y sabía que Dios estaba hablando algo a ellos o tenía algo de significativo. Y curiosamente, elegido de oración del Señor, porque mucha gente, incluso gente que no son creyentes, saben la oración, sabe esta oración. Entonces, cuando creas un tipo de trabajo sobre esto, pues ya se puede identificar en algo. Yo hice mi parte en esta instalación, hice un mural dentro de un tanque de agua, que fue muy curioso, no hubo agua. Y mientras estuve trabajando en esto, gente bajaba en el tanque y miraba el mural y me hizo preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Entonces, cuando haces trabajo en el público, muchas veces es una manera de hacer testimonio. Es una manera de expresar tu propia fe más allá que las paredes de la iglesia. Y finalmente, arte es para disfrutar. Dios nos ha dado esta habilidad con los sentidos de mirar arte, mirar sus mensajes, mirar los colores, etc. y siente algo. Dios nos ha dado este don. Y si hay gente entre nosotros que tiene este don o quiere desarrollar este don, pues yo estoy aquí para animales. Y seguro otra gente también. Podemos quedar en grupos, podemos hacer algunos talleres y aprender a desarrollar esto solamente para desarrollar el arte, pero cómo podemos disfrutar Dios a través del arte también. ¿Vale? Entonces, eso es un llamamiento. Yo no quiero ser la única persona en la iglesia
uno de los pocos que trabaja en arte. Yo creo que mucha gente puede hacerlo. Incluso los que trabajan con madera, con metal, que tienen dones, que pueden trabajar con sus manos. Podemos usar estos dones para crear las obras y glorificar a Dios. Entonces, por favor, llama conmigo. Llámame. Vale, gracias. Gracias, Greg. ¿Os acordáis de uno de los lemas del retiro? Creerlo es crearlo. La capacidad creativa que tenemos es un reflejo de la capacidad creativa de Dios. Y a lo mejor no entra dentro de tus parámetros el compartir el Evangelio a través del arte. Y yo te animo a que rompas tus parámetros y pienses con la perspectiva de Dios. Entonces, gracias, Greg, por poner tus capacidades, tus talentos a disposición del reino de los cielos, y os animo a todos y a todas que realmente podáis hurgar en ese baúl de talentos que Dios os ha dado y ponerlos al servicio de la extensión del reino, que no hay mejor manera de invertir nuestras capacidades, ¿no? Gracias, Giovanna. Ha sido muy especial el verte, verte hoy viendo tus capacidades, tus talentos, y estoy seguro que Dios tiene para ti algo grande, porque cuando inviertes lo que Él te ha dado en el reino, eso produce, eso florece y realmente genera vida. Hoy vamos a tener un pequeño recuerdo de lo que vivimos en el retiro del fin de semana, y ¿os acordáis que vimos un vídeo? Hoy veremos solo un resumen mini de lo que allí sucedió, y es esto. ¡Qué poderío! Vaya, ha quedado. Tenemos que dar gracias a Dios por lo que vivimos, por lo que pudimos experimentar y recibir de parte de Él, y también dar gracias a todas las personas que estuvieron trabajando antes, preparando, eligiendo qué ingredientes iban a utilizar, mezclándolos y cocinándolos para que luego la mesa estuviera servida. Y también a los que servisteis las mesas, a los que estuvisteis limpiando, recogiendo. Muchas gracias a todos y a todas, porque al fin y al cabo somos una familia, cada uno tenemos un rol, una función, no hay una tarea menor ni mayor, todo es importante, todo es necesario, y de verdad que damos muchas gracias a Dios por ese trabajo coral que refleja que somos una familia, que somos un cuerpo. Estoy convencido que en la eternidad tendremos una primera parte de la eternidad de alabanza, que no va a acabar porque será eterna. También tenemos una parte de eternidad de retiros y campamentos que será estupendo, y de verdad que te animo a que te prepares para la eternidad ahora, sirviendo a Dios, adorando a Dios, entregando tus talentos y no escondiéndolos, porque tienes mucho que dar, tienes mucho que hacer, y
qué bueno es ser consciente de que Dios ha puesto su plan, ha puesto su propósito, su visión de rescate de la humanidad en nuestras manos para que seamos parte de ese plan. Entonces, esto debería, como dicen ahora, empoderarnos. Pero no empoderarnos en el sentido de que nosotros podemos, nosotros valemos, nosotros somos capaces de mucho más de lo que imaginamos. No, siendo empoderados, siendo llenos del Espíritu Santo, porque es a través de Dios, con la visión de Dios, con los recursos de Dios, con los que podremos hacer la obra de Dios. Y esto es algo que hacemos, como nos dijo Carlos Fumero en la conclusión del retiro el domingo pasado, que hacemos 10 horas a la semana o 110. Y esa es una decisión importante que como iglesia tenemos que asumir y como personas tenemos que también decidir. Realmente el ministerio, el trabajo de Dios, servir a Dios es algo que hacemos cuando venimos aquí. Lo preparamos antes, ensayamos o producimos o creamos o organizamos, oramos previamente para luego venir aquí unas horas a la semana, un día a la semana, entre estas 4 paredes, para atraer a personas para que pues, se beneficien de ello, disfruten de ello, se alimenten de ello, sean animadas por ello, o por el contrario, no. O además de eso, y sobre todo eso, nuestro llamado es 24/7. Si realmente entendemos bien lo que Jesús dijo cuando les comenta a los discípulos, es mejor que yo me vaya para que el Espíritu Santo esté en vosotros. Es mejor que yo no esté para que Cristo, a través del Espíritu Santo, en cada uno de vosotros, como decía Carlos, los pequeños Cristos, los cristianos, seamos capaces de multiplicar el mensaje del Evangelio. Hubiera sido súper guay tener a Jesús todos los días, pero no hubiera podido estar con nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con todos. Pero el Espíritu Santo sí. Y el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es la persona de Dios. Entonces, qué buen desafío que nos lanzó Carlos Fumero el domingo pasado, de vivir una vida con propósito, de vivir una obra, una vida para el plan de Dios, con la perspectiva de Dios y con los recursos de Dios, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y para ponerlo un poco más concreto, nos decía 110 horas al día. Eso significa que en tu casa, en tu aula, en tu trabajo, en tu barrio, eres un siervo, eres una persona que ministra, un suministrador, un proveedor de la bendición de Dios. Hoy vamos a tener el privilegio de contar con la predicación de Carlos Fumero. Él va a compartir lo que el domingo pasado no compartió sobre los 5 ministerios, porque es una perspectiva renovada, es una perspectiva que realmente se acerca mucho a lo que Jesús, a lo que hizo y a lo que en el Nuevo Testamento encontramos en la Iglesia. Y para nosotros como comunidad cristiana de Camarma, el gran desafío está no en hacer cosas que otras iglesias hacen y que les funciona. El gran desafío es ver qué está bendiciendo Dios en otras iglesias, en otros países, en otras comunidades y sumarnos a ello. Porque nosotros queremos ser una iglesia de bendición para otros. Entonces, si vemos qué está haciendo Dios en el día de hoy, dónde está creciendo más el Evangelio en nuestros días, y recibimos esos principios y los aplicamos, estaremos haciendo ni más ni menos que lo que pasaba en los Hechos de los Apóstoles, que se reunían en sus casas, se edificaban mutuamente y que compartían el Evangelio en la cotidianidad, no desde la profesionalidad, no desde el escenario, no debajo de los focos, sino en el día a día, con su vida, con su testimonio, con su arte, con sus palabras, con su ministerio de la presencia, con todas esas cosas que hacen creíble el Evangelio. Entonces, en lugar de ser una iglesia que intenta atraer a las personas, seamos una iglesia atractiva para las personas y seámoslo
empoderándonos del Espíritu Santo. Entonces, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que, aunque la predicación sea enlatada, aunque quizás nos estás viendo a través de YouTube, que su palabra sea viva y real y nos edifique. Porque estamos hablando de cuestiones de vida o muerte. Y como le digo muchas veces a mis hijos, ahora se lo escribo, si tú no hablas de Jesús a tu compañero o a tu compañera de clase, le estás diciendo vete al infierno. Y es así, porque es cuestión de vida o muerte. Entonces, vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos hable. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que vamos a escuchar a nuestro hermano que conocimos el fin de semana pasado y ganó nuestro afecto, nuestro respeto. Y te pedimos, Señor, que sus palabras puedan ser guiadas por ti y que modelen en nosotros decisiones y cambios. Estamos en tus manos. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios creador que crea y recrea nuestras vidas, nuestros pensamientos, y nos rendimos a ti. Queremos que seas tú el Señor, no solamente de nuestra iglesia, sino también de nuestra familia, de nuestra vida. Y por eso estamos aquí, Señor, para escuchar tu voz. Te bendecimos, te damos las gracias y oramos en tu nombre. Amén. Fumero, es un placer poder estar aquí. ¿Cómo trabajan juntos los 5 ministerios en la iglesia? No voy a entrar a definir las funciones o la naturaleza de cada uno de estos ministerios, pero me quiero centrar más en qué era lo que Jesús tenía en mente, cuál era el fin en mente que Jesús tenía a la hora de cómo construir y su iglesia, el cuerpo, y cómo edificar el cuerpo de Cristo, pero ¿para qué sirven estos 5 ministerios? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué era lo que Jesús estaba pensando? El mismo apóstol Pablo lo deja claro en el texto bíblico. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, dice que él mismo, o sea, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ahora es cuando dice cuál es la finalidad, a fin de poder perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la forma en la que se va a edificar el cuerpo de Cristo, la forma en la que se va a construir la iglesia, es a través de la obra que tienen que hacer los creyentes y una obra de servicio, una obra de ministerio. La pregunta es, ¿quiénes son los que tienen el ministerio? Los santos, los creyentes, los asistentes a la iglesia que son creyentes, ellos tienen la obra del ministerio. Me da la impresión que muchas veces desde las bancas los creyentes nos hemos podido sentir que son otros los que tienen el ministerio, que son precisamente los que aquí se mencionan, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, los que tienen el ministerio. Sin embargo, el resto somos asistentes, somos ovejas, somos creyentes. Y no hemos llegado tal vez a identificarnos con ese rol de que somos nosotros los que tenemos el ministerio. Estoy diciendo esto porque la finalidad de que los 5 ministerios trabajen conjuntamente es una. Por lo tanto, si hay unidad en finalidad, tiene que haber unidad a la hora de elaborar el trabajo de poder formar, capacitar a los creyentes para la obra del ministerio. Los 5 ministerios tienen que tener focalizado cuál es su fin. Su fin es un fin pensado hacia adentro. Ahora, quiero aprovechar esta imagen visual para que podamos captar un poco la idea. La importancia de que puedan trabajar juntos. Vemos en la imagen un punto. Este punto va a representar la iglesia. Ahora, alrededor de la iglesia vamos a poner 5 puntos. Ahora estáis viendo en la imagen cómo cada punto va a representar uno de los ministerios que se especifica aquí, que Pablo especifica y que Jesús ha constituido. Bueno, estos ministerios en realidad son dones, son personas que Dios ha regalado o regala a la iglesia
porque son necesarios todos para que pueda la iglesia ser equipada para la obra del ministerio. Ahora imaginaos que estos puntos están orientados hacia afuera, están orientados hacia lo que hay que hacer fuera. La imagen nos deja ver claramente que si el enfoque, por ejemplo, del apóstol es solamente hacia afuera, que si el enfoque del profeta es solo hacia afuera, el del evangelista, el pastor, el maestro, van a tener una visión amplia de todo lo que hay que hacer. Pero es cierto de que van a tener una visión, por un lado, individual, y van a estar trabajando no conjuntamente, no colaborativamente, sino van a empezar a trabajar mirando hacia afuera, dispersando su energía, su fuerza, su capacidad. Esta no es la estrategia de Jesús. Jesús no quiere que los 5 ministerios estén mirando hacia afuera, sino que los 5 ministerios se den la vuelta y estén mirando hacia adentro, estén enfocándose a ese fin común que tienen los 5, y es poder equipar a la iglesia para cumplir la obra del ministerio, para que cada creyente asuma su rol de ministro, y sabemos que la palabra ministro viene de servicio. Jugando un poco con las palabras, me gustaría verlo así, como que estos 5 ministerios son los que tienen el magisterio, más que ministerio, son los que tienen el magisterio, es esa posición de autoridad, ese magno, de ahí viene magisterio, de magno, de grandeza, esa grandeza de cualidades para poder capacitar y enseñar y formar a los creyentes para que ellos sean los que tengan el ministerio, la obra del ministerio. Tristemente, hay mucho liderazgo que se acaba quemando porque acaban asumiendo demasiados roles y muchas veces dispersan su visión de trabajo, como hemos visto en la imagen, hacia afuera, dejando así la iglesia como meros consumidores, como meras ovejas que vienen simplemente a recibir, y no llegamos a trasladar esa responsabilidad que tienen ellos de ministrar y de servir a su sociedad. Creo que esta imagen, al menos a mí, me parece muy ilustrativa hacia dónde tienen que mirar los 5 ministerios. Los 5 ministerios son personas, pueden ser equipos de trabajo, equipos de liderazgo. De hecho, el texto dice que él mismo constituyó a unos, y estos unos no creo que sea a uno, y que uno tenga que ser todos los ministerios, sino que cada uno según su capacidad, según la multiforme gracia de Dios, ha podido recibir competencias, ha podido recibir cualidades, capacidades, o aprender y desarrollar capacidades para poder ejercer esas funciones apostólicas, proféticas, pastorales, evangelistas, maestros. Es súper importante que podamos tener este fin en mente, que son los creyentes, los asistentes, los que tienen que ser formados para la obra del ministerio. Vamos a ver otra imagen que también visualiza, nos ayuda a poder visualizar el impacto que ejerce los 5 ministerios y trabajan conjuntamente para equipar a los santos para la obra del ministerio. Podemos ver estos puntitos blancos. Estos puntitos blancos representan toda la sociedad. Nosotros, como también parte de la sociedad, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos, y este es nuestro contexto, y es el contexto al que tenemos que impactar, al que tenemos que alcanzar, en el que tenemos que llevar las buenas noticias, el Evangelio. Ahora vamos viendo que los puntitos rojos representan la iglesia, y la iglesia de forma reunida. Nos juntamos con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de que la iglesia se junte, se reúna, sea la iglesia reunida? Pues impactarse mutuamente. Sin embargo, cuando nos impactamos, que son esas zonas verdes, la sociedad no está siendo impactada. Nosotros estamos en modo un poquito en cuarentena. Estamos
a los márgenes de la sociedad cuando nos reunimos, pero nos reunimos con una finalidad. Entiendo de que dentro de lo que son las reuniones, los cultos, tenemos nuestra forma de hacer las cosas, principalmente con un enfoque primeramente hacia Dios, darle a Dios gloria, alabanza, reconocerlo, pero también hay un elemento de instrucción, un elemento donde nos exponemos a poder ser capacitados, formados, instruidos. ¿Por qué? Porque cuando estamos juntos somos capaces de impactarnos mutuamente. Me parecía curioso que en la Biblia aparece como unas 59 veces los unos a los otros. Amaos los unos a los otros, orad los unos por los otros, perdonaos los unos por los otros. Hay una labor de edificación cuando estamos juntos, impactándonos. Pero aquí es donde quiero enfatizar que la obra de estos que tienen el magisterio, ¿no? Estos 5 ministerios, como les solemos llamar, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen que enfocarse en que estos tiempos de reunión como iglesia reunida son la oportunidad que tenemos para capacitar, instruir, preparar a la iglesia. Si tuviésemos que contabilizar las horas de una semana en la que podemos ser y expresarnos como iglesia reunida, a lo máximo tal vez podamos llegar a 10 horas. En 10 horas a la semana, esa es la oportunidad, el tiempo que tenemos para poder impactar a esos creyentes, a esos cristianos que se reúnen. Porque como vamos a ver en la siguiente diapositiva, el grueso del tiempo que los cristianos luego pasan en sus contextos diarios es de 110 horas. Si una semana tiene 168 horas, le descontamos las 48 horas de media que podemos estar durmiendo y descontamos las 10 horas en las que podemos expresarnos como iglesia reunida, nos quedan 110 horas en las que cada creyente tiene que hacer su vida en su vida cotidiana, en su contexto. Por eso la importancia de los ministerios trabajando conjuntamente es crucial. Y crucial en ese tiempo tan escaso como pueden ser 10 horas. Aunque el alcance y la obra y la influencia de los 5 ministerios no se queda limitada a esas 10 horas. Porque si la gente salen de ese momento de ser iglesia reunida a ese modo de expresarse como iglesia esparcida, ese concepto de cuando cada creyente está en su lugar de influencia, en su lugar, en su contexto, ahí es cuando se empieza a manifestar lo que hemos sido o lo que hemos recibido cuando estábamos como iglesia reunida. Esta es la estrategia de Jesús. La estrategia de Jesús es que nosotros como creyentes formados, capacitados, podamos ministrar a una sociedad que necesita encontrarse con Jesucristo, que necesita el Evangelio, que necesita las buenas noticias. Pero las buenas noticias solo son capaces de llegar a través de agentes proclamadores, de creyentes que han asumido su rol de siervos, de ministros. Él mismo constituyó a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Creo que estas ideas nos ayudan a poder entender la importancia de la colaboración de los ministerios. ¿Y por qué? Voy a usar otra imagen visual. Vamos a usar la imagen de una empresa, de un negocio. Una empresa necesita varios roles de persona. Vamos a imaginar que yo voy a fabricar un teléfono móvil. Este teléfono que voy a fabricar, antes de fabricarlo, tiene que haber alguien que haya soñado, que haya visionado, que haya ideado este aparato. Aquí es donde entra el emprendedor, el visionario. Este podríamos decir que es el apóstol con A minúscula, ¿vale? El apóstol es aquel que es emprendedor, que tiene ideas, que tiene visión, que tiene proyección. Dentro de la empresa
está el emprendedor que viene siendo como el fundador, pero hace falta una serie de personas, una serie de roles, una serie de equipos que sigan trabajando la idea, porque el apóstol, porque el emprendedor no es capaz de hacerlo todo él solo, no es capaz de poder llegar a desarrollar tal vez el manual de instrucciones del aparato, o tal vez no es el mejor para dedicarse a ser comercial, a la venta de los dispositivos. Por lo tanto, aquí vemos cómo cada rol, cada ministerio tiene una finalidad y una función, y se van complementando unos con otros hasta que todos componen la compañía, componen la empresa. Esto es una ilustración, por supuesto. No estoy comparando la iglesia, que es una empresa, sino que se da esta realidad de que han de trabajar conjuntamente, han de colaborar. ¿Y quién sería en este caso el profeta? El profeta sería el que determina cómo hacer las cosas de forma correcta, el que pone esa voz legal. Es alguien que está preocupado de esa justicia que se tiene que llevar a cabo, que se tiene que dar para que las cosas se hagan correctamente, se hagan de forma adecuada. En este caso, el profeta en una empresa podría ser el departamento jurídico, el departamento legal, el que se preocupa de que todas las cosas sigan un rumbo correcto. En la iglesia, los profetas pueden ser perfectamente aquellas personas que tienen una carga hacia la ciudad, una proyección hacia fuera, pero también hacia adentro, de cómo las cosas se tienen que hacer conforme a la palabra de Dios. De hecho, hoy día tenemos la palabra profética más segura a la que aferrarnos. Los profetas son los que nos recuerdan que las cosas se tienen que hacer bien, se tienen que hacer como Dios ha dicho. Son los que son capaces de ver también y detectar los pecados que hay en una sociedad, en una ciudad. Identifican la maldad, identifican el pecado, identifican lo que está mal para que las cosas puedan volver a un cauce correcto o ser confrontadas. En este caso, y siguiendo las analogías, ¿quiénes serían los evangelistas? Pues los evangelistas serían los que se dedican a vender el dispositivo, los comerciales. Son buenos para vender el producto. Tienen que ser personas buenas para poder llevar a cabo esa operación de dar a conocer las ventajas. Los pastores son los gestores, son los que se encargan de atender a los clientes, de atender al usuario, de dirigir, de organizar, de gestionar la grey, de gestionar. ¿Y quiénes serían en este caso entonces los maestros? Bueno, pues los que desarrollan los manuales, las guías, un poquito la atención al cliente, ¿no? Al final, cómo funciona esto, cómo se usa, las buenas prácticas, etcétera. Es un vago ejemplo, pero es un ejemplo para que veamos cómo unos se necesitan a otros. Uno solo no puede hacerlo todo. Sin embargo, todos pueden trabajar conjuntamente para una misma finalidad. Ahora, si todos ellos trabajan para que la iglesia pueda funcionar y cada creyente pueda empoderarse, pueda asumir su rol como ministro, imagínate el poder multiplicador de una cantidad de ministros sirviendo a una sociedad, sirviendo a una cultura, sirviendo a una nación. Cuando los 5 ministerios trabajan conjuntamente, estamos garantizando una salud en el desarrollo de los creyentes para que cumplan el fin que Jesús tenía en mente. Estas eran las ideas que quería compartir. Creo que el texto bíblico lo deja bastante claro. Las ilustraciones que hemos usado nos ayudan también a poder verlo como algo importante y como algo que tiene sentido. Tiene sentido la complementación y la colaboración para que dejemos de mirar lo que cada uno puede hacer de forma individual para mirar hacia adentro,
hacia el círculo, hacia la iglesia, y cómo la iglesia, al ser capacitada, nos va a llevar a un mayor crecimiento exponencial, a un mayor desarrollo del cuerpo de Cristo a nivel local y también regional. Muchas gracias. Espero que haya sido útil. No sé si la interpretación que ha hecho de los 5 ministerios, no sé si la alegoría, la comparación entre los 5 ministerios y una empresa tiene algo que ver contigo. No sé si tiene algo de relación con tu vida, porque si no estás en ningún ministerio, si no estás en un círculo de toma de decisiones en la iglesia, si tu rol es, bueno, pues o servir cuando te piden algo, o hacer lo que puedes cuando tienes oportunidad, ¿qué tendrá que ver esto contigo? Yo te animo a que durante esta semana, los próximos días, puedas ver esta predicación y la escuches en clave familiar. Piensa en tu familia como una iglesia, como una empresa en la que hay diferentes ministerios, áreas, departamentos. Está el departamento de formación, donde se educa, se transmite valores, se enseña habilidades para la vida. Está el departamento jurídico, anda que no hay temas legales que tienes que resolver. Está también el departamento de I+D, donde hay que diseñar unas vacaciones, diseñar una agenda, diseñar un menú semanal. Hay un departamento también financiero. En fin, quiero decir que si tú lees la Biblia, escuchas este mensaje en clave familiar, esta enseñanza es relevante para ti. Porque en tu familia, en tu hogar, hay diferentes ministerios o diferentes formas de servir y hay diferentes personas que tienen diferentes roles, con una diferente vocación, un diferente nivel de responsabilidad. Y si la iglesia es una familia de familias, lo que acabamos de escuchar tiene sentido. Y vivir en casa lo que hacemos y vivimos en la iglesia, todavía lo tiene más. Pero si encima pensamos que nuestro llamado no es lo que hacemos entre estas 4 paredes 10 horas a la semana, sino todo lo que podemos hacer, todo lo que Dios nos ha capacitado para hacer, las 110 horas de una semana, quizá la perspectiva de lo que hemos escuchado cambie radicalmente. Y eso te lleve, te mueva, te movilice a pensar y a vivir tu propia vida, tus propios recursos, tus propios talentos de otra manera, siendo administrador, y ya no sean tus propios, sino lo que Dios me da de tiempo, de dinero, de energías para el propósito de Dios. Daniel nos compartía hace creo que 2 o 3 domingos que hemos sido creados por Dios, para tener relación con Él. ¿Y qué es una familia sino un grupo de vínculos, de relaciones? ¿Qué es la iglesia sino un grupo de vínculos y relaciones? ¿Pero qué es un aula? ¿Por qué los chicos van contentos a su clase, a su centro educativo? Porque quieren pasarlo bien con sus amigos, porque están bien con los iguales. Pues todo esto, cuando lo analizamos en clave de familia o de iglesia o de ministerio, nos damos cuenta que nuestro trabajo tiene otro sentido, que nuestra escuela tiene otro sentido, que nuestro barrio tiene otro sentido. Y es el de ser misioneros en nuestro lugar, donde Dios nos ha puesto. No quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte si todavía no tienes una relación con Dios, si a ti lo de servir a Dios todavía no te encaja, porque primero no has conocido a Dios como tu Salvador. Este es el momento oportuno, ideal, para rendir tu vida, para que Dios sea el Señor de tu vida. Y no dejes pasar este día para decirle a Jesús: entiendo que tú has muerto por mí, sé que necesito de ti
que mi vida no está completa, no está perfecta hasta que no esté en tus brazos y que necesito que tú entres en mí. Es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de sentido y de pertenencia ahora, aquí en esta vida, y es una cuestión también de eternidad. Por eso te animo a que decidas y seas valiente y medites en lo que has escuchado